Amigos de Arepa News, en Hablemos de Venezuela el tema de hoy, insólito. Indicadores económicos de Cuba y de Haití superan a los de Venezuela. Ciertamente, no lo digo yo, son las cifras oficiales que emiten los gobiernos de ambos países, tanto de Cuba como de Haití. Ya en el año 2018, Cuba había superado en PIB a Venezuela. El Producto Interno Bruto de Venezuela fue superado al de Cuba en más de 1.500 millones de dólares. Algo insólito. Insólito porque Venezuela llegó a superar a Cuba en PIB en más de 259 mil millones de dólares. Escuchen bien, 259 mil millones de dólares en PIB obtuvo Venezuela más que Cuba. No era todo el PIB de Venezuela, sino más que Cuba. Otro indicador económico que bastante afecta al venezolano actualmente es el de los salarios, los niveles salariales. Ciertamente, los salarios de Cuba y de Haití no son una envidia para los países de América Latina. Un chileno no envidia el salario de un cubano, ni tampoco de un haitiano. Pero así estará la situación tan difícil en Venezuela y tan crítica que el salario de Haití supera el de Venezuela en más de 74 dólares y el salario de Cuba supera el de Venezuela en más de 87 dólares. A mí me gustaría que un personero del gobierno me respondiera a la siguiente pregunta, porque ciertamente se le atribuye a los bajos salarios al bloqueo económico de los Estados Unidos. Pero Cuba es una pequeña isla que no tiene gas, que no tiene oro, que no tiene petróleo, que no tiene coltán, que no tiene diamante, que vive del turismo, que su PIB bajó en el año 2020 por efecto de la pandemia 11 puntos. Y no es que yo quiera defender al modelo cubano, sino es que Cuba también es un país que ha sido bloqueado por los Estados Unidos. Entonces que me digan a mí cómo Cuba puede ofrecer un mejor salario a sus trabajadores que Venezuela. Una pregunta pertinente a la que están obligados a responder los personeros del gobierno, especialmente aquellos responsables del área económica. En cuanto a los salarios, bueno, ¿qué dice el Banco Mundial? El organismo señala que los niveles salariales de países muy pobres son aquellos donde sus trabajadores ganan 2.5 dólares al día. Y los países medianamente pobres son aquellos en los cuales sus trabajadores ganan más de 5 dólares al día. El caso de Venezuela es que un trabajador gana menos de $1 al día. Y no es por culpa del dólar today, el dólar paralelo criminal, que muchas veces de forma, si se quiere, peyorativa, utilizaron los personeros del gobierno para buscar un culpable. Es que el dólar oficial venezolano, su paridad cambiaria con el salario equivale a 0,77 centavos de dólar, el salario mínimo en un mes. No estamos hablando de un día, sino en un mes. Entonces, esta es la situación de Venezuela. De este y otros temas estaremos hablando próximamente en Dígalo Usted. Reportó para ustedes Eduard Carrasco desde Venezuela. Este programa ha sido traído para ti por el equipo de profesionales de BDN Tax Service. Los invita a presentar sus taxes de esta temporada. Ofrecemos para usted un trabajo responsable y garantizado. Nuestro personal con muchos años de experiencia en materia fiscal atenderán sus dudas y podrá encontrar respuestas en nuestros expertos. Sigue nuestras instrucciones para obtener un proceso exitoso. Llama a nuestros números para mayor información al 407-414-4417, 407-674-6000, 407-444-1366. Escríbenos por WhatsApp al 407-414-4417 o al 407-444-1366.